Buenos días México. Feliz aniversario de Plexus México. Es el primer año de haber sorteado muchos obstáculos, pero quienes hemos tenido la visión y que somos pioneros, aquí seguimos adelante porque sabemos que solamente basta con estar conectados a este sistema de mentoría millonaria para poder cumplir tus sueños. Y esta mañana, para arrancar con ese festejo, de verdad que va a ser un placer presentar y escuchar una gran mentoría de nuestros productos a cargo de una de las expertas en salud, la doctora Judy Ávila, embajadora Rubí Senior de Plexus México. Bienvenida, doctora, y feliz aniversario también. Sí, muchas gracias. Pues muy buenos días, bienvenida a la familia Plexus. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta cápsula de salud en donde hablaremos el día de hoy por qué nos afecta el gluten y la soya. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar por qué nos hace daño el gluten y la soya. Y empezando con un poquito de anatomía, vamos a ver el intestino delgado, que es la parte que está en el centro, y el contorno del intestino delgado vamos a ver que es el intestino grueso, pero para lo que vamos a ver hoy, vamos a hablar de lo que es el intestino delgado. Y entonces, si vemos un corte del intestino delgado, vamos a ver que está conformado por vellosidades y a su vez estas vellosidades están conformadas por microvellosidades. Aquí vamos a ver el corte, cómo cada uno de las vellosidades está conformada por esas microvellosidades, de las cuales están cientos y cientos de microvellosidades dentro de las vellosidades en el intestino delgado. Ahora bien, el trigo, que proviene del latín triticum y que significa quebrado, trillado, triturado. Y entonces vamos a ver que hay 3 enfermedades relacionadas con el trigo: la enfermedad celíaca, la alergia al trigo, la sensibilidad al gluten, y que bueno, lo ideal es consumir germinados de trigo. Y bueno, vemos que el gluten tiene salvado y tiene germen. El salvado, que es la cáscara del grano, que es fibra, y el germen, que es el que concentra los micronutrientes, tanto como vitamina K, vitamina E, complejo B, magnesio, fósforo, proteínas, grasas. Sin embargo, la industria le quita el germen al trigo porque enrancia los productos y su durabilidad es muy poca. Entonces, gluten, que quiere decir pegamento, y el gluten es una glicoproteína. Entonces, el gluten está conformada por 2 proteínas, una que es la gliadina, y esta gliadina retiene el dióxido de carbono y hace crecer la masa. Esta gliadina, que es alia la gluteomorfina, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y la gluteína, que da elasticidad y fuerza a la masa. Entonces, la gliadina más la gluteonina en unión con agua, pues nos va a dar gluten. Aquí vemos la imagen de una semilla de trigo en donde está conformada por varias capas, en donde la parte cafecita es el famoso gluten. Y en la parte de abajo vamos a ver lo que es el germen, y que la industria es lo que le quita para que el trigo tenga más durabilidad. Y al quitarle el germen, pues obviamente le están quitando los nutrientes que necesita nuestro organismo. Y entonces vemos en qué nos ayuda el gluten. Pues bueno, el gluten va a mejorar la calidad y elasticidad de las masas,
Se utiliza en panaderías, en reposterías para dar volumen a los productos haciéndolos muy esponjosos. Es un agente gelitificante y emulgente y actúa como un cemento que une ingredientes. Entonces, cuando ustedes prueban un pancito entre más rico, más esponjadito, más oloroso, es gracias a la gran cantidad de gluten. Entonces, entre más gluten le ponen, le dan una consistencia todavía mejor al pan o a las galletas o a las sustancias que contienen gluten. Y bueno, el intestino se encarga de absorber todo lo que comemos. Aquí vemos en el centro una manzana cómo va pasando por el intestino delgado y lo que comemos se va absorbiendo. Entonces, en el intestino delgado van a ser absorbidas todos los micronutrientes y como tal van a pasar al torrente sanguíneo. De tal manera que en el torrente sanguíneo pues vamos a obtener la energía requerida. Ahora bien, tenemos una barrera intestinal que está formada por tres elementos, que es la microbiota, la mucosa y la capa de enterocitos. Vemos en la microbiota que está conformada por una gran cantidad de microorganismos que son parte de la flora normal y que se van a encargar de contrarrestar y de mantener a los microorganismos nocivos, de mejorar la nutrición y de proteger en alguna manera el sistema o el intestino delgado. También vamos a ver que lo que ven ustedes en blanco, que es la capa de moco del intestino delgado. Este moco es como una capa protectora, que es una capa contra los microorganismos. Hagan de cuenta que esta capa protectora es como si tuviera el intestino delgado una especie como de mantequilla para que de alguna manera las microvellosidades estén protegidas. Y vemos aquí, si pudiéramos ver, como un enterocito, que son las células que van a absorber. Vemos aquí en rosita una microvellosidad y una vellosidad. Lo grande sería la vellosidad. Y todas esos pelitos chiquitos que son los enterocitos se llaman microvellosidades, y que para fines didácticos vamos a hablar de vellosidades y microvellosidades para que sea más entendible la plática. Vamos a ver aquí enterocitos que ya dijimos que vamos a llamar vellosidades y microvellosidades, y que esas microvellosidades son cientos y cientos que hay en la vellosidad. Y entonces vamos a ver que las vellosidades, que son las células principales del intestino delgado, están constituidos por una sola capa de grosor. Es decir, que el intestino delgado solamente va a tener una célula, una unidad. Que por ejemplo en la piel tenemos la dermis, la epidermis, la subdermis, tenemos varias capas, pero a nivel del sistema digestivo solamente vamos a tener una capa que está constituida por las vellosidades y las microvellosidades. Es por eso que es muy importante la plática de hoy, para que aprendamos el por qué el gluten ataca tanto a nuestras vellosidades y a nuestras microvellosidades. A través de los enterocitos y de las microvellosidades van a pasar los alimentos y ahí se van a absorber los nutrientes. Entonces aquí vemos cómo todo lo que comemos va siendo seleccionado por las microvellosidades para que puedan entrar al torrente sanguíneo. Y aquí vemos que los nutrientes pasan a la sangre a través de las microvellosidades. Y entonces vemos aquí a las microvellosidades que cuidan, que solamente pueden penetrar nutrientes bien digeridos, bien pequeñitos, muy, muy pequeños. Y todo aquello que esté grande, que no esté digerido,
entonces las microvellosidades no dejarán que pasen. Por eso también es muy importante masticar bien los alimentos para que cuando lleguen al estómago sean mejor digeridos y que cuando pasen al intestino, pues logremos una gran absorción de micronutrientes. Así que todas las moléculas grandes que no son digeridas, que son extrañas, van a ser eliminadas por el excremento. Vamos a ver aquí un enterocito, que es decíamos que es una vellosidad y que está conformada por microvellosidades. Entonces observamos que entre cada enterocito, que el enterocito es una vellosidad y lo que está arriba, esos como pelitos, son las microvellosidades. Entonces hay una unión entre estas vellosidades que ustedes ven aquí en una forma agrandada. Es una especie como de cadena que va a hacer que no se separen. Esta cadena hace que mantengan su distancia, pero que también no estén tan pegadas ni tan separadas. Y entonces esta unión hace que se protejan a esas vellosidades y a esas microvellosidades para que hagan su función correcta. De tal manera que las microvellosidades pasan al sistema digestivo y las macromoléculas, lo grande, lo que no reconocen las microvellosidades, pues es eliminada al excremento. Pero ¿qué pasa cuando el enterocito o esa microvellosidad entra en contacto con la gliadina o el gluten? Vemos que el intestino humano es incapaz de degradar el gluten. Aunque la mayor parte de las personas puedan tolerar y eliminar de forma segura el gluten, nadie, pero nadie es capaz de digerirlo completamente. En general, nuestras enzimas digestivas degradan las proteínas en piezas más pequeñas llamadas péptidos, que nos permiten absorber los componentes de las proteínas una a una. Pero existe una extraña proteína que nuestras enzimas no pueden degradar, y eso es el gluten. Entonces, vamos a ver que cuando el gluten toca la microvellosidad, se forma una sustancia llamada sonulina. Vamos a pensar que la unión entre las vellosidades sea como un engranaje y que esta sonulina, que es una especie de aceite, es una proteína que modula la permeabilidad de las uniones, así como que para que no estén ni tan separadas ni tan pegadas. Y entonces, esta sonulina, hagan de cuenta que es el aceite, y entre más gluten toque a la microvellosidad, más sonulina se va a formar. Más gluten, más sonulina se va a formar. Y entonces, comparando con el aceite, este aceite va a hacer que esa lubricación tan extrema, esas uniones, que es como una cadena, va a hacer que la sonulina afloje y destruya a esas uniones o a ese engranaje. Entonces es tanto el aceite que se produce por el gluten y porque la persona a veces no percibe o no sabe, pero ahorita que ya van a comprender por qué nos hace daño el gluten, ustedes se van a encargar de enseñarles a las demás personas lo que está pasando, que entre más gluten que toca las microvellosidades, más sonulina, y entonces esto va a hacer que se rompan los enlaces, y al romperse estos enlaces, ¿qué pasa? Que las vellosidades se van a separar. Y esta separación que se va formando empieza a causarnos un gran problema, porque pues la persona sigue con esos hábitos que, a pesar que el gluten le hace daño, lo sigue consumiendo, y lo que va a pasar al separarse las vellosidades o enterocitos
van a pasar nutrientes. Es cierto que los micronutrientes van a seguir siendo absorbidos, pero los alimentos que deberían excretarse, sustancias, macromoléculas, ya no se van a excretar. ¿Y qué va a pasar? Que esas macromoléculas y todo lo que tenía que excretarse, como ya no hay un puente fijo, ya va a ser una separación entre esas vellosidades, van a empezar a entrar al torrente sanguíneo. ¿Y qué pasa cuando empiezan a entrar todas esas sustancias tóxicas al torrente sanguíneo? Pues empiezan a causar una inflamación de la cual van a venir un sinfín de enfermedades. Entonces, ¿cuáles son todas esas moléculas que van a empezar a entrar? Y vemos que el gluten, que es una proteína que contiene una larga cantidad de péptidos indigeribles, pueden atacar a nuestro sistema inmune. De hecho, el cuerpo percibe el gluten como un enemigo, reaccionando como si se tratara de una bacteria peligrosa y va a dar una respuesta inflamatoria. Entonces, consumir gluten, pues es un estrés para el cuerpo, porque va a atacar a nuestras defensas y es una batalla más a la que ya tiene que enfrentar. Y bueno, les comento que no es una enfermedad, no es una patología, pero la inflamación terrible que va a causar, igual como si estuviera con la contaminación, con una infección viral, bacteriana, con el estrés. Vean ustedes en la figura de la derecha cómo el estrés, cómo los microorganismos, los tóxicos de medicamentos, sustancias patógenos, sustancias que se tenían que excretar, empiezan a entrar directamente a la sangre y empiezan a alterar con esa inflamación, a causar unos problemas de salud tremendos. Y entonces, ¿qué pasa? Que el sistema digestivo se va a convertir en un intestino permeable. Así se le conoce a todas aquellas personas que todo lo que comen pasa directo al sistema digestivo porque están haciendo intolerancia al gluten. Y entonces la persona sigue comiendo gluten y este gluten sigue formando un montón de solulina y al paso del tiempo estas vellosidades se van destruyendo. Y no solamente las vellosidades, también las microvellosidades que son las que absorben nutrientes. Entonces todos los nutrientes y todo lo bueno que toma la persona se va a seguir de paso, ya no va a poder ser absorbido. Entonces vemos en esta imagen cómo es un intestino que ya tiene una enfermedad celíaca y algunas partes del intestino ya están alteradas, unas partes están sanas y algunas otras partes están afectadas por la intolerancia al gluten. Y entonces vamos viendo que la gluteomorfina, que es un péptido opiáceo, se forma de la mala digestión de la gliadina y esta va a competir con la endorfina endógena por sus receptores, por lo que se asocia al autismo, síndromes dolorosos, las gluteomorfinas que se unen a los linfocitos alterando su función. Y ya ven que en la mentoría anterior les comentaba por qué a los linfocitos no les gustaba el gluten, porque los ataca, los irrita y entonces los linfocitos empiezan a causar una gran destrucción. Pues también tiene mucho que ver, por eso no les gusta el gluten, porque los quema, los irrita. Y entonces cuando una persona está acostumbrada a comer gluten o alimentos que tienen gluten, cuando los suspenden, porque tienen esta gluteomorfina, que es un opiáceo, que es derivado de la morfina y por eso nos causa gran adicción. Cuando la gente deja de comer gluten, pues entra en un proceso de abstinencia y empiezan con una ansiedad, una desesperación por esa adicción que nos causa el gluten. Y entonces las desventajas que nos causa el gluten es que todo este alimento que nos causa muchas complicaciones, además en sí mismo el gluten que nos causa problemas y todavía más si lo combinamos con azúcares, con carbohidratos, pues nos va a aumentar
nos van a aumentar los problemas por el aumento de calorías. Entonces, gluten, que les comentaba que quiere decir pegamento, se va a adherir a los intestinos. Y esto, pues, aparte de que forma la sonulina, el hecho de que se adhiera al intestino, el cuerpo va a tratar de eliminarlo a como de lugar, y entonces por eso hay diarreas. Entonces, a veces, cuando la persona tiene alguna diarrea por otra causa, pues el estómago trata de sacar a lo que le está perjudicando, le está atacando a través de diarrea. Entonces, por eso las personas que tienen este problema de salud pueden tener un problema así. Y nos va a generar intolerancia a los compuestos, sobre todo las personas que padecen enfermedad celíaca como tal. Una persona celíaca ya sabe que no puede comer gluten, pero a veces la ansiedad y el estar en la familia se comen un pedacito de algo que tenga gluten e inmediatamente empiezan con la activación de algún problema de salud. Y también va a perjudicar, o se ha visto que perjudica a las personas autistas y que tienen dermatitis herpetiforme. También el gluten, porque ya está procesado y ya le quitaron el germen, va a poseer un bajo nivel nutricional. Entonces vemos cómo hay algunas imágenes de estas personas que tienen problemas de la piel. Vemos al niño cómo tiene una distensión abdominal, problemas dentales, y a veces podemos pensar, no, pues tengo granitos por acné o porque estoy gordito, por muchas cuestiones, pero no se imaginan o no saben que es debido al exceso de gluten que se consume diariamente. Entonces, vamos a ver cuáles son los síntomas de la celiaquía. Perdón, que a veces hay personas que no saben que tienen un problema de celiaquía o no presentan síntomas evidentes, y pueden ser múltiples. Puede haber caída del cabello, deterioro de los dientes, distensión abdominal, diarrea, constipación, uñas quebradizas, pérdida de peso, piel reseca. Las personas están irritables o depresivas porque no tienen una buena absorción de nutrientes, pero también puede haber convulsiones, anemia, problemas de los huesos, porque el gluten, déjenme decirles que algo que ataca tremendamente es a los huesos, y de lo cual ya hablaremos en cápsulas posteriores. También nos da problemas de infertilidad, pérdidas de embarazo, impotencia sexual, y que la mayoría de las personas no sabe que tiene un problema o una intolerancia celíaca. Entonces, también, no solamente a los adultos, también a los niños les puede traer muchos problemas, tanto digestivos como de conducta, como de músculos, como de huesos. Y entonces a veces vemos a un niño que tiene una distensión y decimos, no, probablemente tenga lombrices o algún parásito, pero no es cierto. Es debido al consumo de gluten, y en la actualidad hay niños que consumen demasiados cereales y por eso a veces tienen muchos problemas digestivos y andan molestos, cansados, y bueno, pueden pensar en muchas enfermedades, pero que lo más importante y con lo que tienen que empezar es a dejar de consumir el gluten. Entonces, este es un listado de los alimentos que tienen gluten para que empiecen a tratar de bajar el consumo o evitarlos lo más que se pueda. Vamos a ver cómo la pasta, todo lo que son sopas, fideos, macarrones, espagueti, pan, las tortillas de harina, galletas, muffin, bollos de pan, pasteles, cereales, galletas integrales, cerveza, la avena, las salsas de jugo de carne, los aliños, salsa katsu, los cubitos para la sopa, pan molido, alimentos fritos, embutidos, dulces, snacks, frituras, aderezos, salsas de soya, chocolates procesados, café en cápsulas, curry, gelatinas, leches o yogur en polvo, margarinas, quesos tratados, helados, frutas deshidratadas, verduras precocidas y deshidratadas. Entonces,
vean la cantidad de alimentos que tienen el gluten porque ya está procesado. Entonces, por eso es que hay una gran cantidad de problemas de salud. Y vemos que, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos problemas de gluten? Pues para eso llegó Plexus, porque estos maravillosos complementos nos van a ayudar a contrarrestar las intoxicaciones que tenemos por ingesta de gluten. Que principalmente, bueno, tenemos que estar tomando mucha agua, pero en sí, todos los complementos, el Slim, el T, el Probiofit, el VitaCleanse, la proteína son una maravilla para contrarrestar las intoxicaciones por gluten. Y entonces, pues ya sabemos que si consumimos estos complementos, que por eso tenemos que decirles a las personas que son complementos de calidad y porque no tienen gluten, para evitar la gran intoxicación o las grandes complicaciones que nos da el consumo del gluten. Y bueno, vamos a hablar de lo que es la soya. La soya, que tiene un vínculo, es una especie como una leguminosa y proviene del vocablo chino soy. Entonces de ahí viene soya. Es una proteína vegetal. Bueno, de beneficios tiene 9 aminoácidos, tiene fibra, vitaminas, minerales. Y lo que tiene la soya es que en el proceso que hacen los chinos, la fermentan. Y eso la hace buena. Entonces, se han aprovechado de la fama que tiene la soya para su industrialización. Sin embargo, cuando no se procesa o no se fermenta la soya, porque el hecho de fermentarla hace que se pierdan goicotrógenos, pero el hecho de fermentar es un proceso muy largo, muy costoso, y a las industrias no les conviene fermentar. Entonces, al contrario, hacen que se procese rápidamente, no importa que se queden las sustancias que causan los daños en el ser humano debido a la soya que no se inactiva por fermentación. Entonces, la industria ha hecho que la soya le han metido tantos químicos y tantas sustancias que ahora la soya ya no es como la que preparan en China. Esta soya, al no ser preparada como debe de ser, sino acelerando su proceso de preparación, va a inhibir a la tripsina. Esta tripsina ya habíamos dicho que está en el páncreas y que tiene mucho que ver con la digestión de las proteínas. Y como no está fermentada, se quedan los goicotrógenos, que son unas sustancias que van a bloquear las hormonas tiroideas. Y estos van a dar problemas de hipotiroidismo. Entonces, esto va a hacer que se aumenten las hormonas. Por eso la soya se utiliza mucho como un sustituto de hormonas en las mujeres para contrarrestar que ya no tome uno estrógenos u hormonas. Pero cuando se da en esta forma, pues puede alterar si lo consume un niño o un hombre. Tiene un alto contenido de aluminio que se utiliza para su proceso, y el aluminio es muy tóxico para el cerebro. Bloquea la vitamina D, bloquea la vitamina T3 y T4, y por eso a veces a la persona le cuesta trabajo bajar de eso, porque hay un bloqueo en estas hormonas, y la persona camine o corra 20 kilómetros, no baja ni 1 gramo debido a que consume soya. Bloquea la tripsina, que ya habíamos dicho, bloquea el calcio, el magnesio, el hierro, el zinc, el cobre. Hay mucha carga de fitoestrógenos, y estos fitoestrógenos van a aumentar la enzima aromatasa. Esta aromatasa es la que se va a encargar de engordarnos. Y cuando la persona empieza a engordar, a engordar, a engordar, pues tiene la posibilidad de formar un cáncer. Nos va a bloquear la absorción de vitamina B12 y contiene una alta cantidad de ácido glutámico. Bueno, el ácido glutámico dijéramos que no es malo, pero como aumenta la circulación puede producir dolores de cabeza. Entonces, no es en sí que la soya sea mala,
es un germinado bueno, pero con todos los procesos químicos que le hacen de ser algo bueno, la van a formar como si fuera un Einstein. Entonces, este Frankenstein que se forma con todos esos cambios va a ser una destrucción o una gran cantidad de sustancias y de enfermedades que nos va a causar. Entonces, algo tan noble lo han convertido en algo malo y pues si dijéramos que ¿dónde hay soya? Pues en la proteína vegetal texturizada, yogur de soya, proteína hidrolizada, mantequilla de soya, goma vegetal o tofu de soya, almidón vegetal, carne de soya. Y sin embargo, la soya que podemos encontrar que es buena es el miso, la lecitina de soya, porque le quitaron la proteína de soya, la separaron. La salsa de soya, el natto, el miso en pasta, el tempeh, pero estas son productos que están fermentados, que llevan un largo proceso de preparación, pero que es muy costoso y que a las industrias no les conviene hacer. La soya es muy barata, el 95% de la soya ha sido modificada y que lo ideal es comer germinados de soya, pero un germinado de soya, ¿cuánto nos dura? 1 o 2 días. Entonces, por eso los complementos de Plexus no tienen ni soya ni gluten para que no nos causen estos daños. Y que bueno, si nosotros queremos comprar un complemento de soya, pues no sabemos si está fermentado o no. Puede ser que diga la etiqueta, pero así como están las cosas y la situación en la actualidad con tanta corrupción, pues no podemos saber si está fermentada o no. Con todos los problemas de cáncer y de enfermedades que hay a través de la soya y del gluten, ¿ustedes quién creen que está detrás de toda esta industria? Este comité de asociación de cáncer y de enfermedades del sistema autoinmuno que donan millones de pesos para la salud, pues miren todas las marcas que están comprometidas, pero son ellas mismas las que hacen todos estos procesos de industrialización. Entonces, pues es difícil que podamos saber bien buen y mal, que hay muchos tutoriales en donde hablan que la soya y el gluten son maravillosos, que son mentiras que nos hagan daño. Y pues sí, lo que tiene uno que hacer ante tanto tutorial es irse a los artículos científicos, porque mi comadrita o mi vecina puede decir que la soya y el gluten son buenos, pero si a mí como médico no me muestra un artículo médico científico, y que eso los podemos encontrar en Google, pero como están en español, en inglés, perdón, y no nos gusta o no sabemos hacer traducciones, pues nos dejamos llevar por lo que dicen todas estas personas que se dedican a crear incredulidad de que nos dicen que el gluten y la soya es bueno, y es cierto, pero con todo lo que le han hecho, pues ahora se han convertido en malo. Pero yo los invito a que investiguen, pero artículos científicos, no se dejen engañar por los tutoriales ahí del vecinito, del compadrito, del amiguito, no. Se tienen que ir a los artículos médicos y ahí van a encontrar cómo efectivamente son muy perjudiciales la soya y el gluten ya procesados. Entonces, pues espero que les haya servido de algo esta breve cápsula de salud para que sepan cómo nos ataca el gluten y cómo nos perjudica la soya. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, gracias, doctora Judy. En este momento yo creo que diríamos menos pancito y más esbelto. Así es que, pues tenemos ahí esta gran mentoría de salud con nuestra gran experta, la doctora Judy Ávila. Y hoy no se pierdan los eventos de aniversario. Nos vemos a las 10 de la mañana a través de YouTube. Ahí será el gran evento de aniversario de Plexus en México, este primer aniversario en el que ya pasamos obstáculos, ya vivimos muchísimas experiencias y ahora que nos queda seguir compartiendo esta gran oportunidad. Así es que
vamos a conectar a más personas, vamos a decirles cómo Plexus en México está creciendo, cómo Plexus en México llegó para quedarse. Este es el primer año, es un bebé que empieza a caminar para empezar a correr. Así es que vamos a conectarnos hoy a las 10 de la mañana y a la presentación de negocio hoy a las 9 de la noche. Brian Pereira, muchísimas gracias, hermano. Un fuerte abrazo. Nos vemos hoy en esos dos eventos y ya en unos días más, el dúo dinámico junto.